Ya pueden comprar mi libro 100 películas que me abrieron la cabeza en todas las librerías de Argentina. Este video fue hecho gracias a Cinear. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz. ¿Y por qué estos zapatos cuestan $660.000? Ya saben que un zapato de mujer cuesta entre $20 y $200, los más caros. Pero estos zapatos son muy especiales. Estos zapatos rojos fueron uno de los 8 pares que usó Judy Garland en la película El Mago de Oz de los años 30, que es un clásico hollywoodense. O sea, todo el mundo conoce esa película y todo el mundo conoce la escena donde ella chasquea los zapatos para poder volver a su lugar natal. Los zapatos son un objeto coleccionable de 24 centímetros que fueron vendidos en una subasta en Hollywood por $660.000 al coleccionista David Elkoby. De hecho, los zapatos no fueron lo único que se vendió en la película. También se vendió el traje mítico que usa el león cobarde ese que interpreta Bert Lahr en la película. Este traje se subastó en Nueva York, escuchen por la cantidad, $3 millones. No lo sé, Rick, quizás sea un poquito caro $3 millones, pero bueno, es un objeto coleccionable de la historia del cine y también está hecho con pelaje de león real, pesa 25 kilos y está hecho a la medida del actor, como se hace en la mayoría de las máscaras y todas las prótesis en Hollywood. En esa misma subasta donde se vendió el traje del león, también se vendió un objeto muy reconocido de la historia del cine, que es el piano de Casablanca. Sí, señores, ese piano donde tocaron la famosa canción que fue homenajeada y parodiada 1.000 millones de veces, también contiene las cartas que escondía Humphrey Bogart en la película. Lo que es muy loco es ver ese piano en todo color, porque nosotros estamos acostumbrados a verlo en blanco y negro. Mirá, loco, el piano, Yo me lo imaginaba de otro color, la verdad. Este piano se vendió por $3 millones, pero no fue el objeto más caro de la historia de Hollywood, no señor. Antes de contarles cuál fue ese objeto, les voy a contar algunos que me resultaron bastante curiosos. Por ejemplo, no el Velociraptor, sino la caja donde iban los Velociraptors de Jurassic Park fue vendida por $90.000 en eBay. Hay que decirlo, la caja igual venía con un Velociraptor de juguete, ojo. ¿Se acuerdan más o menos de qué jaula hablo, no? Es la jaula esa que aparece en la primera escena donde le dan de comer a los Velociraptor una vaca y la vaca se mete hacia adentro y después sale y no hay absolutamente nada. ¡Esa jaula! $90.000 en eBay. Bien loco, bien el que la guardó. Otro objeto que se vendió por $300.000 es la nave espacial que utiliza William Sylvester en la película 2001 Odisea del Espacio de Stanley Kubrick. Esta es una buena nave espacial, no es el modelo Skal, es un modelo un poco más chiquito que fue el que se usó para la película, o sea que no les va a ayudar si se quieren ir al espacio, pero fue vendida por $300.000 y es el Translunar 1B que utiliza el personaje durante la película. $300.000 suena muy caro, chicos, pero recuerden que Odisea del Espacio 2001 quizás sea una de las películas más importantes en cuanto a lo que es renovación de efectos especiales y hacer cosas nuevas con modelos a escala. O sea, está Odisea del Espacio y Star Wars, ¿no? Esta película ganó muchísimos premios en cuanto a efectos especiales y es recordada hasta el día de hoy como una de las más influyentes en este área. Así que el que la tiene, bueno, debe estar bastante contento. Y los que tienen todas las demás y las pueden vender deben estar más contentos todavía. Ustedes estarán preguntando, Nico, ¿cuál es el objeto más caro de colección de toda la historia de Hollywood? Bueno, chicos, ese objeto se vendió en $5 millones y es el vestido, el inconfundible vestido que utiliza Marilyn Monroe en la película The 7-Year Itch. Capaz la película no es muy conocida, pero todo el mundo recuerda esa escena donde a Marilyn Monroe se le levanta el vestido en un coso de ventilación de la calle. Una escena súper parodiada, homenajeada, hecha por miles de personas, quizás un poco no tan bien, pero no vamos a jugar acá. El vestido es claramente un ícono de la historia del cine. Fue usado por Marilyn Monroe y costó $5 millones. A la persona que lo compró le preguntaron qué iba a hacer con el vestido y el tipo, que es un comprador anónimo, no dijo nada. Sí, a saber qué fue a hacer. Se lo llevó. La cuestión es que se lo llevó. ¿Qué pasó con ese vestido? Hoy no se sabe. El tipo es un coleccionista de Marilyn Monroe. Eso es lo que sabemos. Espero que siga bien el vestido. Otro dato es que este vestido costó más caro que el otro vestido conocido que usó Marilyn Monroe para cantarle la canción de feliz cumpleaños al presidente Kennedy. ¿Qué objeto de la historia del cine les gustaría tener a ustedes en su posesión? ¿Averiguaron cuánto cuesta más o menos? A mí hay uno de la historia del cine argentino que me encantaría tener, que es la caja de habanos finos de 9 reinas. Es una caja que aparece al final de la película y que la pueden ver, si quieren, en la plataforma de Cinear. Es play.cine.ar y ahí pueden encontrar una de mis películas favoritas argentinas, que es
Infalibles, 9 Reinas y muchísimas más películas y estrenos de nuestro país. Ya está disponible en todo el mundo y pueden encontrar el link para registrarse ahí abajo en la descripción. Háganlo porque es gratuito y está buenísimo. Chicos, si les gustó este video, por favor no se vayan sin dejar su like ahí abajo, comentar de nuevo cuál es el objeto que les gustaría tener ustedes y suscribirse para más sobre sus películas favoritas. Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz y nos estamos viendo la semana que viene. Yo creo que si me venden esa caja no la podría pagar. No podría pagar nada, loco. Qué bajón.